hoy de Felipe, pero inicialmente vamos a hacer un ejercicio. Entonces la idea es que se hagan en parejas, la idea es que estén ahí, los que están ahí cercanos, para que no nos movemos mucho, y van a conversar sobre unas preguntas que van a ver en la pantalla. Entonces la idea es que se acomoden en parejitas y puedan conversar sobre ellas unos minutos. Bueno, chicos, entonces vamos a comenzar. La finalidad de este ejercicio era que se pudieran conocer, que pudiéramos tener más unidad, porque de esto es lo que Dios quiere conversarnos hoy. Entonces, como pueden ver, pues eran 3 preguntas. La primera era como para conocer los sueños del otro, conocernos un poco más. Y la segunda, son esos momentos especiales que hemos tenido con Dios. De pronto, si hay alguien nuevo y para esta persona nueva esta pregunta, pues conocer también lo que ha hecho en la vida del otro. Y en esa área que me cuesta, es porque como seres humanos hay áreas difíciles donde ha sido como más complejo, como esa obediencia. Entonces, la intención de este ejercicio es conocernos más y tener unidad, porque Felipe, que es el discípulo del que vamos a hablar hoy, tuvo unidad con Jesús. Entonces, bueno, vamos a ir a Juan 1:43 y dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Entonces acá vemos que Jesús llamó a Felipe para que fuera su discípulo, y Felipe fue diligente en ese llamado. Él no lo pensó ni lo meditó, simplemente obedeció. Allí fue donde construyó una relación de cercanía con Jesús y tuvieron confianza mutua. Tanto Felipe confiaba en el llamado que le estaba haciendo Jesús, como Jesús confiaba en lo que estaba pasando en el corazón de Felipe y le iba a encomendar una gran misión. Felipe era un diácono y evangelista y era de Betsaida, de donde eran también Pedro y Andrés. De Andrés nos hablaron hace unos sábados atrás, y fueron personajes muy significativos y muy importantes en la relación con Jesús. Felipe fue el tercer discípulo en ser llamado y fue un hombre obediente. Entonces, vamos a ver este pasaje, pero los voy a contextualizar un poco qué estaba pasando allí. Resulta que más adelante, cuando ya estaban los 12 discípulos, estaban murmurando de que las viudas estaban siendo desatendidas, que eran mujeres en ese tiempo muy vulnerables por las aflicciones que estaban viviendo. Entonces se reunieron los 12 y entre los 12 decidieron escoger a 7 diáconos para esta misión de acompañar las viudas, mientras los otros 5 se encomendaban al ministerio y la palabra. Entonces, en Hechos 6, del 3 al 6, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, aquí vemos que entre esos 7 estaba Felipe. ¿Y por qué lo escogieron? Porque esas características las tenía él. Era un varón de buen testimonio. ¿Y qué es ser de buen testimonio? Entonces, cuando Pablo estaba discipulando a Timoteo, le dijo que fuera ejemplo de los creyentes en la palabra, en la conducta, en amor, tuviera fe y pureza. Esas eran las características de tener un buen testimonio. Cuando dice que seamos ejemplos en la palabra, vamos a ver en Mateo 15:11, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, cuando hablamos de ser ejemplo en la palabra, es que podamos analizar qué es lo que está saliendo de nosotros, qué es lo que estamos conversando, qué es lo que las personas a nuestro alrededor están escuchando de nosotros, porque Dios quiere que de nuestra boca salga vida. Y bueno, yo les quería comentar que estar aquí parada tuvo un propósito, y nosotros somos los primeros enseñados con esta palabra, porque para poderla compartir, también hay que entenderla.
pero para poderla entender tuve que vivir estas últimas 2 semanas momentos muy difíciles. Dios me hizo consciente en esta parte donde dice ser testimonios de palabra, que a través de la presión que estaba viviendo, porque estaba viviendo pues como una aflicción en el área de salud, en la parte laboral y en la parte familiar, se me juntó todo, que empezó a brotar de mi queja. Entonces yo le decía al Señor que por qué, porque se me juntó todo, porque me estaba doliendo todo el cuerpo, tuve muchos niveles de estrés, eso me llevó a estar muy irritable y frente a esa situación no fui de testimonio ni en mi casa, en mi casa más que todo. Y cuando estaba estudiando a Felipe y estaba mirando pues qué es lo que el Señor quiere para nosotros cuando nos hace el llamado a ser discípulos, pues me daba cuenta que Él estaba permitiendo todo eso para yo poder darme cuenta qué es lo que estaba brotando en mi corazón. Entonces, digamos que en ese caso, pues es importante analizar cuando estamos en momentos de presión qué brota de nosotros. Si brota queja, desmotivación, es normal que nos frustremos, pero lo ideal es no quedarnos como en eso. Entonces Dios me hizo consciente de esa situación y siento que lo hizo a tiempo, porque si me hubiera quedado allí yo creería que hubiera caído pues como en amargura por todas las situaciones que estaba viviendo. También se refiere a la conducta. Y la conducta es esa coherencia entre lo que pienso y lo que hago. Y allí realmente pues la pregunta es, ¿obedezco yo a lo que Dios me dice como lo hizo Felipe? Cuando Jesús le dijo a Felipe, sígueme, Él lo hizo sin pensarlo. Entonces cuando habla de la conducta es esa obediencia a lo que Él nos dice. Y cómo nos damos cuenta qué es lo que Él quiere que nosotros modifiquemos cuando estamos leyendo las Escrituras. En Hechos 8:26 vemos que un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, prepárate para ir al desierto, al sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. Entonces, ¿qué tan obedientes somos a lo que Dios nos dice? Y para esto, pues como les decía, necesitamos leer las Escrituras y estar en oración, porque de lo contrario no vamos a saber qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. En medio de esa aflicción yo tuve que ir muchas veces en oración muy afligida para entender por qué me estaban sucediendo todas esas cosas juntas, y lo que pude comprender es que Él estaba forjando mi carácter, porque cuando Él nos llama a ser discípulos y pues nos dice que seamos de buen testimonio en la palabra, en la conducta, también nos pide que tengamos fe, porque pues tener fe en los momentos fáciles pues es muy sencillo, pero cuando estamos en esos momentos difíciles es donde es probada nuestra fe y donde realmente pues vemos qué tanta credibilidad tenemos en el Señor. Al Señor no le gusta que seamos incrédulos, Él quiere que confiemos en Él, y vemos que, pues como lo vimos al inicio, Felipe tenía una confianza muy grande hacia el Señor, por eso cuando Jesús le hablaba, Él obedecía. Muchos de la época escucharon el Evangelio por otras personas, pero Felipe tuvo el privilegio de ser llamado directamente por Jesús. Él le pidió que llevara el Evangelio a todas partes, porque en ese tiempo los creyentes estaban viviendo mucha persecución. Entonces Jesús le indicó a Felipe predicar el Evangelio en lugares donde había mucha necesidad, porque Dios viene por los enfermos, por los pecadores, por los que tenemos necesidad de Él. Así como Felipe fue a compartir el Evangelio a otras personas, asimismo nosotros los que estamos acá fuimos llamados por personas que nos compartieron de Dios, de la palabra, ¿cierto? Entonces ese llamado fue algo que Él nos hizo precisamente porque quiere que nosotros aceptemos esta invitación de ser discípulos. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito qué pasó con Felipe. Y el ángel del Señor le dijo que fuera al desierto, por un camino que desciende de Jerusalén. Le dijo exactamente por dónde se tenía que ir, porque allí se iba a encontrar con un etíope que era de esa región, y este hombre venía de adorar a Dios.
y estaba leyendo en ese momento las escrituras. En ese momento estaba leyendo un pasaje que hablaba sobre la crucifixión. Entonces Felipe sintió el llamado del Espíritu Santo cuando le dijo que se le acercara. Felipe se le acercó y le dijo: ¿entiendes lo que estás leyendo? Entonces él le dijo: no lo entiendo porque nadie me lo explica. Entonces Felipe aprovechó para explicarle y para compartirle del Evangelio. Cuando iban caminando se encontraron agua y él le dijo: quiero ser bautizado, no hay nada que lo detenga. Entonces en Hechos 8 del 26 al 27 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciéndote, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces vemos que el etíope realmente creía en lo que estaba leyendo y creía que Jesús era su Salvador. Este pasaje es súper importante porque vemos que pues él tenía un corazón sediento y dispuesto. Y la pregunta para todos nosotros es: ¿realmente yo creo que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, que es nuestro Salvador, que es el Hijo de Dios? Porque la invitación que Él nos está haciendo y por el cual nos trajo en esta noche es porque Él quiere hablar a nuestros corazones sobre la importancia de ser discípulos, porque esta invitación no es para algunos, digamos que es para todos. Pero para eso se necesita un corazón dispuesto y que realmente estemos meditando en la palabra, estemos orando, porque es allí donde el Señor va forjando nuestro carácter para cumplir esta misión, como lo hizo con Felipe. Después de esto, Felipe se fue para Azoto, que era otra región, y él continuó predicando el Evangelio. Sabemos que Felipe nunca se quedó quieto, sino que él siempre estaba cumpliendo el propósito para el cual Jesús lo había llamado, y era predicarle a las personas que tenían mucha necesidad. Y pues aquí el Señor, cuando nos invita a ser discípulos, pues ser discípulo requiere, uno, que tengamos disciplinas espirituales, porque necesitamos meditar en la palabra, no solo leerla. Él nos invita a meditar. ¿Y meditar qué es? Poder profundizar, poder cuando estamos leyendo un pasaje no conformarnos solo con lo que estamos leyendo, sino poder ir más a fondo, porque es allí donde Dios ve como esa intención de quererlo escuchar, de querer conocerlo cada vez más profundo, y eso requiere tiempo, requiere dedicación y requiere un interés y un corazón dispuesto. Entonces, pues para poder cumplir este llamado que nos está haciendo, pues necesitamos esforzarnos en buscar de Él, no conformarnos con pequeños tiempos, sino realmente estar buscándole con dedicación. Porque de esta manera Dios va afinando nuestros sentidos espirituales. Eso es lo que Dios quiere hacer con los discípulos. Y vamos a ver, vamos a leer Mateo 13 del 15 al 17. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de oídos oyen pesadamente, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y de corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Mas bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, ¿a qué se refiere este pasaje? Cuando habla de un corazón engrosado, habla de la dureza espiritual. Cuando rechazamos a Jesús, ¿cómo lo podemos rechazar? Cuando no queremos buscarlo, cuando no tomamos en cuenta su opinión, porque es en el corazón donde empieza la aceptación, como vimos el etíope, que él aceptó a Jesús como su Salvador. Cuando se refiere a los oídos que oyen pesadamente, es porque a veces nos sentamos y escuchamos, pero eso está lejos de nuestro actuar. Entonces se vuelve como algo ya rutinario, o se vuelve como estar ahí, recibir, pero realmente no estarlo interiorizando. Entonces a eso se referían cuando oyen con oídos pesados. Cuando se refiere a sus ojos, es que muchos han cerrado sus ojos a pesar de tener las pruebas irrefutables, como es la incredulidad. Entonces vemos, pero no creemos. Entonces por eso el Señor decía: bienaventurados los que ven
y los que oyen, porque ahí se está refiriendo a ese grupo de personas que realmente quieren conocer de manera profunda al Señor. En Hechos 22, del 14 al 15 dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque ha de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Entonces aquí dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido, es la invitación que Él nos está haciendo, para que conozcas su voluntad. Ahí está hablando del corazón, de esa aceptación, y veas al justo, está hablando de la visión, y la voz de su boca. Entonces ahí vemos cómo está hablando de esos sentidos espirituales, que realmente esos sentidos solo se afinan cuando tenemos un corazón dispuesto y humilde a ser enseñable. Un discípulo también es quien está dispuesto a tomar sobre sí la cruz y seguirle. ¿Esto qué significa? Que pues Él no nos promete que el camino vaya a ser fácil, van a venir situaciones difíciles, pruebas, aflicciones, como muchos de los discípulos, diría todos, tuvieron que vivir situaciones, pero ellos estaban dispuestos a llevar la cruz y a seguirle, aspirar a ser como Dios. O sea, realmente un discípulo quiere ser como su maestro, guarda sus mandamientos y pues son personas con fe, como lo veíamos en los pasajes anteriores, santidad en la mente y el cuerpo y virtuosos en nuestros sentimientos y acciones. Pues eso no es tan fácil, tener como ese equilibrio de la mente, de las emociones, de las acciones, pero realmente cuando estamos alineados con el Señor y estamos buscando de Él, Él nos ayuda a equilibrar esas áreas y nos va haciendo cada vez más fuertes y esforzados para poder llevar la palabra a las personas que están a nuestro alrededor. Un discípulo pues son pacientes. Algo pues como el que les estaba comentando al principio es que en todas estas 2 semanas realmente yo fui súper impaciente con la prueba. Yo no me dolía el cuerpo, yo decía ¿qué es esto? Me quejaba, y cuando estaba estudiando sobre Felipe y sobre qué es un discípulo, pues sabía que él permitió todo eso porque me quería enseñar que un discípulo pues realmente tenía que ser paciente, y aún en esas pruebas necesitamos confiar en Él, porque cuando pasan las tribulaciones y las tormentas necesitamos tener un corazón dispuesto a aprender de eso. Entonces cuando yo llevo esta situación de estas 2 semanas, comprendo que era porque Él tenía un propósito para poder hablarles a ustedes de esta invitación. Los discípulos tienen una misión y es, pues la misión para los discípulos es, uno, estar con Él, eso que nos permite permanecer en comunión con Él, con Dios. De esta manera Él nos enseña y nos da dirección para poder enviarnos pues a hablar de la palabra, ¿cierto? Entonces vemos que pues aquí estamos ganando bastante, porque no solo estamos en una comunión con Él, sino que Él nos va a enseñar para nosotros poderle enseñar a otras personas, como las personas que nos enseñaron a nosotros y nos trajeron acá. Entonces el estar aquí parado fue con un propósito, y realmente estas 2 semanas estuve muy alterada, más que todo con mi familia, irritable, desmotivada, quería dejar todo tirado. Yo dije ya no aguanto más, pues le preguntaba el por qué, y bueno, pues finalmente lo que el Señor me dijo es, para poder entender para qué esta aflicción te tenía que pasar por estas situaciones, y pues fue aflicción en el área de salud. Estuve inflamada todo el cuerpo, las manos, tuve que aplicarme varias inyecciones, tuve una sobrecarga laboral, no porque me haya desordenado, sino porque se me acumuló todo la última semana. Entonces el sábado pasado yo estuve trabajando de 8 a 9 de la noche, de 8 de la mañana a 9 de la noche seguido. Ni siquiera me pude parar a almorzar, todo me lo tenían que llevar a la cama, porque como tenía las manos inflamadas no podía digitar bien, y me estaban esperando para poder revisar ese informe que se tenía que entregar ese día. Entonces pues esa noche fue de mucho agotamiento, me estresé demasiado, estuve un poco alterada. Mi familia de hecho me dejó pues como en el cuarto, porque estaban preocupados de ver que estaba muy enferma, pero pues no podía descansar. Entonces
finalmente el Señor me habló un poco de esta generación y pues la que escuchamos mucho que hablan de la generación de cristal, pues más que todos de los adolescentes, pero yo considero que a veces hay muchas características que tenemos de esto, y es la generación de cristal. No se quiere esforzar, se quiebra con facilidad, se frustra con mucha facilidad. Entonces él me mostraba que este llamado que nos está haciendo pues requiere que nuestro carácter sea esforzado y valiente. ¿Y cómo afinamos pues como ese carácter en medio de las pruebas? Y una imagen que me gustó mucho que me enviaron es: Él forma a los soldados más fuertes a través de las batallas más duras. Esa fue una respuesta a los por qué, cuando yo le decía por qué se me juntó todo, pues porque tengo que estar pasando por estas situaciones. Y ahí digamos que yo trato de ser como muy juiciosa en el día a día, en mi trabajo, para no llevarme cosas, pero cuando se me acumuló todo eso yo le decía no entiendo. Entonces él me decía que estaba formando mi carácter porque a través de esas batallas duras, porque quería que yo fuera una, como dice ahí, un soldado fuerte, una discípula que realmente pudiera aceptar no solo ese llamado y ser coherente y ser de testimonio, y para eso tenía que aceptar esas pruebas. El tiempo que tardemos en entenderlo es el tiempo que vamos a tardar en nuestras aflicciones. Como yo no quería seguir viviendo eso, pues lo llevé a los pies del Señor, y ahí fue donde entendí que bueno, que los discípulos tampoco les tocó fácil. Entonces, pese a que Él sabe que yo soy muy sensible y que a veces me considero muy frágil y muy vulnerable, como la generación de cristal, porque Él me hacía consciente de eso, de que ese no es el diseño, pues Él realmente quiere que nosotros seamos personas esforzadas. Pues él nos enseña con mucho amor, y Él puso personas que me ayudaron a levantarme de esta situación. Entonces eso fue el sábado. El viernes pues me llegó el helado favorito mío, no lo estaba pidiendo, pero fue una manera en que el Señor me mostró su amor y su cariño. También ese sábado fue a dormir la gemela de mi mamá, y ella me sobó la espalda, me sobó las manos cuando terminé ya en la noche, y estaba muy preocupada. Y como pues yo soy la que ordeno la casa el fin de semana y estaba trabajando, pues yo estaba un poquito estresada por eso. Pues ella lo hizo, nos invitó a almorzar al otro día, me llevó a aplicarme otra inyección. Entonces yo sentí como el amor de Dios en medio de esas situaciones que estaba viviendo, porque Él pone personas y Él nos da expresiones de amor. En Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y toda perfecta bendición desciende de lo alto. O sea, todo lo que viene del Señor es de bendición. Entonces, pese a lo que estaba viviendo, Él me estaba mostrando con esos detalles su expresión de amor. Y ahí pude comprender que la finalidad de las aflicciones que estaba viviendo en Valentina era afinar esos sentidos espirituales, porque pues cuando uno está en medio de la queja, yo digo que uno se pierde mucho de la bendición de Dios y de lo que Él quiere enseñarnos. Como yo me di cuenta de eso y dije, no, eso no está bien que yo esté reaccionando así, fui al Señor y me logré entender por qué estaba viviendo eso. Entonces Él afinó esos sentidos espirituales y estaba colocando en mí un corazón enseñable para poder entender todo esto. Cuando nos encontramos con el Señor, las ataduras se rompen y la fe aumenta. Entonces, en medio de esas aflicciones, por eso es tan importante buscar de Él, porque es allí donde podemos salir de esa esclavitud, a veces de la esclavitud del trabajo, del acelere del día a día, y podemos ver todo lo que cuando el Señor nos habla, nuestra fe aumenta cada vez más en Él, como aumentaban los discípulos, porque ellos, a pesar de las pruebas que vivían, Jesús les enseñaba a ellos constantemente y estaba ahí. En medio de las pruebas, Él siempre estaba con ellos. En Mateo 16:24 dice: luego Jesús le dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Esa también fue una respuesta que el Señor me dio a través de esas aflicciones, y era que necesitábamos tomar la cruz, dejar como de pensar tanto en nosotros, en mi dolor, en mi trabajo, en mis situaciones, sino estar más centrados en Él, dejar de como de que todo girara en torno a mis situaciones. Entonces realmente eso fue como lo que Él me mostró y me dijo:
que nos debemos negar a nosotros mismos, dejar de pensar tanto en nuestras preocupaciones, porque eso fue lo que hizo Felipe. Él no pensó en él, él simplemente cuando Jesús le dijo, ve y lleva el evangelio, él no lo pensó y pues renunció a todos. Pues él ya tenía su trabajo, tenía toda su comodidad, pero él quería seguir a Jesús. Bueno, Dios permite situaciones complejas para morir a nosotros, para que Él crezca en mí. Entonces, uno a veces, pues a nadie le gusta vivir aflicciones, pero es en las aflicciones donde nosotros podemos entender el crecimiento que Él quiere dejar en nosotros. Entonces, no es un camino fácil, pero es un camino de gozo y felicidad, porque en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, cuando estamos recibiendo el amor de Él, las podemos llevar con ese gozo, que el gozo no es ausencia de problemas, sino que a través de ellos podamos tener esa paz que solo el Señor nos da. Y Dios quiere que sus discípulos den fruto. Entonces, en Juan 15, del 1 al 3 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Entonces, aquí muy claramente dice que Él es la vid, o sea, Él es la vida. Cuando nosotros estamos meditando en las Escrituras y estamos en comunión y en unidad con Él, por eso las preguntas al principio, que es como el llamado que Él nos hace, es a estar unidos a Él, como Felipe estaba unido a Jesús, logramos dar fruto y logramos ser limpiados. Porque pues, ser discípulo sí requiere de dar fruto. No podemos conformarnos solo con tener comodidades o que pues como lo veíamos en la fe, cuando todo va bien, sino que realmente Él nos pide que podamos estar llevando todo a los pies de Él y tener como esa sensibilidad al Espíritu. Felipe era sensible al Espíritu y por eso él se fue por el camino que le estaba indicando para poder hablarle a ese hombre que tenía tanta necesidad. A veces el Señor pone en nuestro corazón, por ejemplo, hablarle a una persona, pero muchas veces por pena o por incredulidad, si será de parte de Dios o será de parte de mí o será algo mío, eso hace que muchas veces no obedezcamos. Pero Felipe era obediente y él sabía que ese hombre tenía una necesidad. Entonces él aprovechó para predicarle y para hablarle de Jesús. Y eso es lo que nos invita el Señor cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos en alguna reunión, que no desaprovechemos la oportunidad de hablarle a las personas, porque pues la persona que puede estar en el trabajo o puede estar alrededor de nosotros, puede tener mucha necesidad, puede estar viviendo situaciones difíciles, y si estamos afinados con el Espíritu podremos entender lo que Dios quiere que le hablemos a esa persona. Quizás sea una manera, como lo pasó con el etíope, de que esa alma se salve. Entonces para eso necesitamos estar como en esa comunión. Y pues para eso también necesitamos dejar de ser insatisfechos y quejarnos, porque cuando nos estamos quejando, cuando estamos siempre pensando en lo que no tengo, en lo que necesito, podemos, digamos, desligarnos un poco o desconcentrarnos de lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Entonces, en Primera de Pedro 5:8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse en alerta. Su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, como les contaba, el enemigo estaba turbando mi mente, haciéndome creer pues desmotivándome, haciéndome sentir que todo era una monotonía, que pereza todas esas situaciones, que es muy molesto sentir dolor y tener que trabajar así, pero pues él quería robarse esas bendiciones que Dios ha venido hablando a lo largo de estos 3 años. Por desobediencia he estado en un proceso donde he venido aprendiendo y lo que el Señor pues me llevaba como a comprender era que el diablo se quería robar esa bendición y que él quería sabotear como este momento donde, esta prédica también. Entonces realmente tenemos que llevar
todas esas aflicciones al Señor para no retroceder, porque el diablo se quiere robar esa bendición. A raíz de no descansar, y de llevar una vida agitada, podemos comenzar a experimentar el desánimo. Y eso nos lleva quizás a desmotivarnos en buscar al Señor, en estar orando, y ahí es donde el enemigo se aprovecha para llevarnos a desmotivarnos y a levantarse en todas esas situaciones que brotan de nuestro corazón, que va en contra como ese llamado que Él quiere hacernos. Porque el descanso, especialmente el del alma, nos libera del enojo y del orgullo. Entonces, cuando uno está quejándose o cuando uno está desmotivado, cuando uno todo el tiempo está acelerado, lo que hace eso es que nos desliguemos de realmente poder estar escuchando al Señor y afinar esos sentidos espirituales, porque eso entorpece todo lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Entonces, nosotros necesitamos desacelerarnos. Todo el tiempo estamos corriendo, que el trabajo, y a veces podemos llevar vidas muy agitadas, y pues el Señor nos pide que también descansemos y que reposemos en Él. Por eso la importancia de que lo estemos buscando y de que podamos tener esas disciplinas espirituales, porque es así donde podemos soportar las pruebas del día a día. Pues el estar acelerada me llevó a estar un poco desconectada del espíritu, me llevó como a priorizar otras cosas que no tenía que priorizar, y pues ahí fue donde se empezó a levantar la carne y a crecer como esos niveles de irritabilidad, específicamente con los de mi casa. Y pues yo no puedo ser hipócrita con ustedes, yo realmente no pasé las pruebas, pero el Señor me llevó, pues que antes de pararme acá, yo debía pedir perdón. Hablé con mi hermana y hablé con mi mamá, que fueron las personas como que tuvieron que soportar un poco esta situación de estrés, y le pedí disculpas a mi hermanita, porque Dios dice que antes de estar acá en el altar, Dios dice en Mateo 5, del 22 al 24, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda allí en el altar, ve primero, reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces, para pararme acá, el Señor me dijo que debía pedir perdón a las personas que había ofendido en medio de mis situaciones. Que no fui testimonio para mi familia en medio de toda esta tribulación. Y pues cuando estaban escogiendo a los discípulos, pues para poder escogerlos tenían que ser personas de buen testimonio. Yo realmente quiero aceptar esa invitación que el Señor me hace a ser su discípula. Y para eso, pues yo sabía que tenía que reconocer en lo que había fallado y pedirle perdón a mi familia. Yo fui la primera enseñada en esta palabra. Soy humana, reconozco que fallo, tengo pues como la humildad para reconocer mis errores y pedir disculpas. No fue fácil, pero realmente era necesario antes de venir acá, primero ponerme en paz con los de mi familia. Porque yo realmente, como le dijo Pablo, guiado por el Espíritu a Timoteo, que ser de buen testimonio pues era tener una coherencia en la conducta, en palabra y en amor. Cuando estamos así irritados, realmente ¿qué sucede? Que pues no brota el amor. El amor dice que es paciente, que no es malhumorado, que trata con cariño, y realmente yo estaba haciendo todo lo contrario. El martes pasado tuve la oportunidad de compartir en la célula y precisamente hablé del amor, pero cuando vinieron las pruebas pues realmente me derrumbé fácilmente, y eso lo que estaba evidenciando era lo que el Señor quería enseñar a mi vida, y era que esta palabra realmente la estaba forjando en mí, pero pues que en medio de la prueba Él necesitaba enseñarme. Entonces para mí era muy importante compartirles, cuando Dios escoge a sus discípulos, sé que estas enseñanzas atrás nos han venido hablando de eso, de que es un discípulo, pero es una invitación que el Señor nos hace a todos, no solo a algunos, no solo a los que estamos liderando, sino a todos los que están aquí sentados, y realmente todos tenemos el potencial para hacerlo,
pero pues sabemos que hay que tomar la cruz y seguirlo, que no va a ser fácil, que realmente no es una misión que tenga ausencia de tribulaciones, de pruebas. Va a ser realmente vamos a tener que ser probados, y nuestra fe y pues nuestro carácter va a tener que ser alineado, ¿cierto? Entonces, esa es como la invitación que nos hace el Señor hoy a través de la vida de Felipe, porque a veces nos podemos descargar con las personas más allegadas a nosotros, o muchas veces cuando nos desconectamos del Señor pueden brotar todas estas situaciones que no le agradan, pero Dios está dispuesto ahí para enseñarnos, para perdonarnos nuestras culpas y pues para llevarnos cada vez a crecer más espiritualmente, para que no tengamos esa dureza espiritual y podamos realmente aceptar este llamado. Entonces, bueno, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por ser nuestro Maestro. Gracias, Señor, por estas verdades que has venido hablando a nuestros corazones. Hoy pedimos, Señor, que podamos aceptar esta invitación que tú nos haces a ser discípulos tuyos. Pedimos, Señor, que tengamos un corazón enseñable, un corazón humilde, un corazón que reconozca, Señor, que tenemos necesidad de ti, que desconectados de ti, Señor, somos tan frágiles y tan vulnerables. Hoy necesitamos, Señor, reconocerte como nuestro Salvador, como nuestro sanador. Padre, pedimos que esta palabra se haga realidad en nuestra vida, que podamos dar fruto, que podamos estar sensibles a tu Espíritu para poder hacer tu voluntad. Padre, pedimos que podamos ser obedientes a tu palabra, que podamos, Señor, afinar nuestros sentidos espirituales, que podamos ser como esas personas que tú dices, bienaventurados los que oyen y ven, los que son sensibles a tu palabra. Hoy, Señor, queremos que nos libertes de la culpa, del orgullo, de todo lo que nos impide, Señor, acercarnos, y aún en medio de estas pruebas, Señor, que podamos afrontarlas y terminarlas en victoria. Hoy te necesitamos que llegues a nuestros corazones, Señor. Necesitamos ser personas determinadas en el Evangelio, no ser tibios, Padre, porque tú dices que al tibio lo vomitas. Hoy necesitamos, Señor, tener esas disciplinas espirituales, que tú seas nuestro deleite, que tú, Señor, nos lleves a meditar en las Escrituras, porque solo a través de tu palabra podemos ser limpiados y renovados. Hoy pedimos, Señor, que esta palabra halle fruto en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal CCM Manizales y síguenos en Instagram en _CCM Vida.